Es conocido por todos el cuento de los tres cerditos. Bueno, al menos todos creen que lo conocen, pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la auténtica historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo, Silvestre Lobo, pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero todo es un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es culpa mía que los lobos coman lindos animalitos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Somos así. Si las hamburguesas con queso fueran lindas, la gente también pensaría que ustedes son feroces. Pero como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La auténtica historia trata de un estornudo y una taza de azúcar. Hace mucho tiempo, en los tiempos de había una vez, yo estaba preparando un pastel de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfrío terrible. Me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Y además no era muy vivo que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con 2 dedos de frente construiría una casa de paja? Por supuesto, ni bien toqué a la puerta se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de nadie así como así, por eso llamé. Cerdito, cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para el pastel de cumpleaños de mi querida abuelita y entonces me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar. Soplé y resoplé y lancé un tremendo estornudo. ¿Y saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo y ahí en medio del montón de paja estaba el primer cerdito bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja, por eso me lo comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraran una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre de la casa de madera. Nadie contestó. Llamé. Señor Cerdo, ¿está usted ahí? Y me contestó gritando. Vete, lobo, no puedes entrar. Me estoy afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé y resoplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo estornudo. Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, ahí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Palabra de lobo. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido un segundo plato? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfrío. Y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para el pastel de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Debe de haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. Señor Cerdo, ¿está usted ahí? ¿Y saben lo que me contestó ese chanchito grosero? ¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más! ¡Qué falta de modales! Seguro que tenía una bolsa llena de azúcar.
y ni siquiera quería darme una tacita para el pastel de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de un pastel, cuando sentí nuevamente mi resfrío. Soplé y resoplé y estornudé una vez más. Entonces el tercer cerdito gritó: «¿Y que tu querida abuelita se siente en un alfiler?» Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía yo trataba de tumbar la puerta del cerdito y todo el rato había estado soplando, resoplando, estornudando, armando un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Todos los periodistas se enteraron de los 2 cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de soplaré y tumbaré tu casa. Y me convirtieron en el lobo feroz. Eso es todo. La historia auténtica. Me tendieron una trampa. Pero tal vez vos podés prestarme una taza de azúcar.